Creo que una brizna de hierba no es menos que el día de trabajo de las estrellas, y que una hormiga es perfecta, y un grano de arena y el huevo del régulo son igualmente perfectos, y que la rana es una obra maestra digna de los señalados, y que la zarzamora podría adornar los salones del paraíso, y que la articulación más pequeña de mi mano avergüenza a las máquinas, y que la vaca que pasta con su cabeza gacha supera todas las estatuas, y que un ratón es milagro suficiente como para hacer dudar a 6 trillones de infieles. En la voz de nuestro compañero Víctor Barús, este bellísimo fragmento de un poema que se recoge en una obra clásica, que es Hojas de hierba, en la que el autor norteamericano, un poeta admirado en vida y mitificado en muerte, Hojas de hierba, año 1855, ya nos venía a decir que somos seres maravillosos, que estamos conectados a la tierra y que sin ella no somos, que mientras más conectados a nuestro entorno estemos, más conectados a nosotros mismos podremos estar. Hola, soy Silvia Salgado, bienvenidos al episodio 4 de Érase una red. Hoy vamos a hablar de medio ambiente, de cambio climático y de sostenibilidad, y lo primero que voy a hacer es presentaros a mis compañeros. Hoy tengo conmigo a Emiliano Barelli. Hola Emiliano, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Y Armán Hernández. Armán, bienvenido. ¿Qué tal estás? Muy bien. Bien, bueno, muy bien. Emiliano es director de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Corporación Hijos de Ribera, que produce, comercializa y distribuye bebidas y que recoge marcas tan sumamente emblemáticas, muy queridas a nivel internacional, muy queridas como son Estrella Galicia y Cabreiroa. Además, tienes una amplia trayectoria profesional en el sector de la industria de alimentación y un currículum maravilloso. Y vienes de Brasil. Hace 5 años que estás aquí en nuestra terriña. Bien, bienvenido, Emiliano. Y tenemos aquí a Armán Hernández, que es docente en la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Coruña, investigador en el CICA y director de Sostenibilidad de la Universidad de La Coruña. Bienvenido, Armán. Como sabéis, siempre partimos en Érase una red de un texto literario que nos invita pues, a reflexionar sobre cuál es nuestro presente, de dónde venimos y sobre todo de hacia dónde vamos, porque la literatura, ya lo estamos viendo, es un observatorio muy lúcido que a veces nos ayuda a comprender temas como el que vamos a abordar a lo largo de esta conversación. Un tema tan complejo, un tema que es un desafío global para todos nosotros, para el planeta. Si os parece bien, no sé si habéis tenido oportunidad de leer este libro, Un viejo que leía novelas de amor, que es con el que vamos a arrancar. Nos va a servir un poco como introducción a nuestra conversación y siempre lo que hago es contextualizarlo. Quiero recomendar abiertamente a todos nuestros escuchantes que vayan a las librerías, a las bibliotecas y lean este libro, que es un elogio a la naturaleza, en una interpelación quizá a que tengamos responsabilidad con el medio ambiente y sobre todo también con las culturas indígenas que son grandes preservadoras de este y que por lo tanto lo cuidan y nos cuidan a nosotros. El cielo era una inflada panza de burro colgando, amenazante, a escasos palmos de las cabezas. El viento tibio y pegajoso barría algunas hojas sueltas y sacudían con violencia los bananos raquíticos que adornaban el frontis de la alcaldía. Luis Sepúlveda publicó esta novela, Un viejo que leía novelas de amor, en el año 1989. Un año después se llevó el premio Tigre Juan. En esta novela nos presenta a un viejo que vive en un pueblo remoto en el valle de El Nangaritza, uno de los más biodiversos del planeta, en el idilio. Lo bonito que tiene este libro es esa correspondencia real que tiene en el mapa. El viejo aprende a convivir con la naturaleza, aprende a respetarla, aprende a cazar exclusivamente para alimentarse, gracias pues, a esa cultura que tiene, que aprende de los indios Shuar. Sabéis, ya nuestros escuchantes saben que nosotros tenemos una tertulia previa
Y he olvidado comentar algo, por eso os decía cómo se enriquecen después las tertulias. He olvidado comentar, no sé si lo sabíais, que esta novela, que fue su gran novela, la gran novela del chileno Sepúlveda, está inspirada en un viaje que él hizo 10 años antes. Esto es muy curioso. Él era un gran ambientalista, un gran activista del medio ambiente. Él hizo un viaje 10 años antes de escribir la novela con los indios Shuar. Estuvo como 7 u 8 meses viviendo con ellos. Lo curioso es que fue en un proyecto con la UNESCO. Y fijaos, iba en un proyecto con la UNESCO presumiblemente para hacer un estudio sobre el impacto de la colonización en los indios Shuar. Cuando Sepúlveda se dio cuenta que todo aquello era un poco más complicado porque ese proyecto estaba financiado por Texaco y querían un poquito, lo que querían realmente, lo que se dio cuenta Sepúlveda, que lo que realmente se pretendía era hacer un censo para saber cuántos indios quedaban en una zona donde había muchísimo petróleo. La naturaleza fue sabia, como esa naturaleza, y parece que se vengó un poco de los expedicionarios y les atacaron los mosquitos, los insectos, las enfermedades, y él se quedó. Permaneció allí durante 7 meses y aprendió muchísimo. Hizo además una gran amistad con el líder, con Miguel Senque, que era un síndico Shuar, y 10 años después nos regaló este canto de amor a la naturaleza con el que vamos a iniciar hoy nuestra conversación. Yo simplemente decir y destacar de esta novela sus 3 dedicatorias. Son muy importantes. La primera es a Chico Mendes, te sonará, Emiliano, porque tú eres nacido en Brasil. Chico Mendes era un seringueiro, esto es un recolector de caucho. Exactamente. Y cuando falleció, yo no sé si tú recuerdas el impacto que tuvo, pero él realmente era un líder medioambientalista universal y fue él quien puso el foco en lo que estaba sucediendo en la Amazonía, ¿no? ¿Lo recuerdas este momento cuando a él lo asesinan? Porque fue asesinado, Chico Mendes. Sí, yo tenía 16 años, pero aún así me acuerdo de las noticias y del impacto que sucedió en la sociedad brasileña, porque la cuestión era exactamente esta, ¿no? Era un defensor ambientalista que conclamaba la historia de la preservación de la floresta amazónica y que de repente le quitaron la vida. Y quedó todo un poco sin solución, la verdad, ¿no? Es que efectivamente metieron en la cárcel las personas que lo habían matado, pasaron algunos años, se escaparon, después los prendieron de nuevo, pero finalmente bajar a un nivel de entender las verdaderas razones por las cuales un ambientalista perdió la vida es muy complicado. Y el país vivía también una cuestión muy importante, que era una transición del gobierno que no había voto, ¿no? Nosotros pasamos por la historia de los militares en el poder y yo con 16 años fue la primera vez que pude votar, entonces coincidió todo como una masa de transformación bastante grande en el país. O sea, fue un momento que recuerdas como un sí, poco movido, convulso, político, convulso claro, político. Y el impacto, porque era una figura internacional, ¿no? También. Totalmente. Tiene un documental muy interesante, no sé si habéis tenido oportunidad de verlo, que es La década de la destrucción. No sé si lo conocéis, La década de la destrucción, muy interesante. Otra de las dedicatorias de este libro es precisamente para el líder Shuar, para Miguel Senque, su amigo, el que le ayudó, el que le enseñó. Él reivindica precisamente eso, igual que lo hacía Chico Mendes, reivindica que a estas culturas, a estos poblados que a veces tachamos pues, de no civilizados, ¿no? Nos presenta una gran dicotomía esta novela entre civilización y barbarie, ¿no? Nos dice quiénes son los bárbaros, ¿no? Reclama eso, que se les tenga en cuenta porque son grandes preservadores de la naturaleza. Y por último, una dedicatoria muy importante, y es la que nos hace a todos nosotros como seres humanos en este camino tan importante que tenemos de preservar el único mundo que tenemos, que es nuestro planeta. Ahora sí, voy a empezar a hablar con vosotros y quiero partir de las palabras, ¿no? Al fin y al cabo, ese es mi oficio, trabajo con ellas, me gustan mucho sus matices, me gusta mucho el contenido que puedan tener, me gusta mucho la etimología de las palabras y me gusta ver cómo en diferentes épocas las palabras suben, las utilizamos más, las utilizamos menos, pierden valor porque las usamos mucho. Y esto quizá, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, es lo que también está sucediendo mucho
en este tema del que vamos a hablar. Así que voy a partir de una palabra fundamental que se nos ha olvidado, se nos ha olvidado, y Luis Sepúlveda nos decía eso: no olvidéis vuestra conciencia terrícola. Voy a empezar con una palabra preciosa que es humano. La palabra humano viene del latino humus, que significa suelo, que significa tierra, y del sufijo anus, que significa derivado, perteneciente. Humano es el que viene de la tierra. Y esto me parece muy bonito, ¿no? A veces se nos olvida, es un concepto muy bonito. Palabras, y para eso pues, cuento con vosotros para que me ayudéis a clarificarlas. Muy usadas, no sé si bien o mal usadas, pero con mucha frecuencia. Sostenibilidad. Que os decía antes, ¿no? Lo hablábamos, ¿no, Armand? Hay palabras que por sí solas son difíciles de no conferirles algo positivo, ¿no? Pasa con saludable, por ejemplo, ¿no? Pero se utiliza mucho y está quizá perdiendo su contenido. Sin embargo, antes de empezar a hablar de sostenibilidad, a mí me gustaría empezar a hablar por lo que nos hizo hablar de sostenibilidad, ¿no? Que es quizá el cambio climático. ¿Qué es cambio climático, Armand, que confundimos tanto con calentamiento global? Sí, las palabras y el lenguaje son muy importantes, ¿no? A la hora de definir las cosas, de definir, pues en este caso, los problemas o lo que nos está pasando, ¿no? La diferencia entre calentamiento global y cambio climático es que calentamiento global es lo que está pasando con la subida de las temperaturas, es simplemente a nivel global, a nivel de toda la Tierra, de todo el planeta, suben las temperaturas y eso produce un calentamiento a nivel global, ¿no? A nivel de planeta. Cambio climático, pues es un poco lo que acompaña o las consecuencias de ese calentamiento global, ¿no? Tenemos un calentamiento global y un cambio climático a la vez, que influyen muchas otras cosas, ¿no? Hay que hablar también de clima y tiempo, ¿no? El tiempo es lo que está pasando aquí y ahora. Si miras por la ventana, pues tú puedes decir, el tiempo hoy es este, ¿no? Y en cambio el clima es lo que pasa a una escala de tiempo mayor, suele definir en 30 años, ¿no? Y entonces elimina los extremos, y entonces lo que hoy esté pasando no significa que el clima sea ese, ¿no? Es una media y lo que pasa en una cierta región, ¿no? No es justo en un sitio puntual, sino pues en una comarca, en una comunidad autónoma, en un país, en una región más amplia, ¿no? Entonces, cambio climático pues también incluye las precipitaciones, la humedad, la cantidad de días de sol que hay, todo lo que conlleva una cierta suma de variables, en este caso meteorológicas o climáticas. Y cuando hablamos de calentamiento global, estamos hablando de 1,5 grados. Y hay muchas personas que les parece que 1,5 grados no es tanto, y es muchísimo. ¿No te parece? Es bastante, ¿no? Yo, salvando las diferencias, pero para que la gente a veces se dé cuenta, ¿no? de qué es 1,5 grados, pues pongo, por ejemplo, el cuerpo humano, ¿no? El cuerpo humano, estamos a 37 y estamos bien, estamos a 38,5 y ya no estamos bien, ¿no? Es una cosa, exactamente, no es lo mismo, evidentemente no es lo mismo, ¿no? Pero sí, es un símil para que veas que 1,5 grados, que parece poco, puede ser mucho. ¿Y por qué es mucho? Primero, porque hay ciertos límites de adaptación, porque este cambio de 1,5 grados se produce de manera muy rápida, a escala de tiempo geológico, ¿no? A escala de la Tierra, y luego porque ese es un valor medio, ¿no? Y un valor medio lo que te hace cambiar son los extremos. Si nosotros tenemos, simplificando, una campana, que sería una distribución normal de las temperaturas o de las precipitaciones, si nosotros subimos 1,5 grados esa media, vale, en un momento normal pues será 1,5 grados, no será mucho, pero los extremos, dejaremos de tener extremos fríos y pasaremos a tener muchos más extremos cálidos, ¿no? Esas olas de calor que llamamos, y entonces ahí esos extremos sí que ya no es 1,5 grados, es mucho más, ¿no? Y entonces eso puede tener impactos tanto en los ecosistemas como en la vida de las personas, muy importantes. ¿Y crees que estamos hablando bien cuando decimos que tenemos crisis o emergencia climática? ¿Qué tenemos? Lo que tenemos es un cambio climático, eso desde luego. Luego ya está cómo transmitimos, ¿no? Esto también se ha hablado en la tertulia, ¿no? De que cómo se transmite. Claro, si tú pones la palabra crisis o la palabra emergencia, apela mucho más, ¿no?
Yo soy de los que cree que educar o formar en las emociones es importante, porque las cosas que se viven, yo soy una persona pasional, ¿no? Y me gusta pues sentir lo que vivo, ¿no? Pues las cosas que se sienten calan mucho más, ¿no? Y entonces si tú pones palabras que pueden calar en la conciencia de la gente, se lo va a tomar mucho más en serio. También pues con las novelas, ¿no? Una novela, por ejemplo, esta que hemos leído, ¿no? Pues marca mucho. Si tú lees una cosa que te emociona, eso te va a quedar mucho más que si lees una cosa que no te emociona, o ves un texto científico, que sí, que a los científicos igual les interesa, pero una novela que apela a las emociones siempre tiene mucho más impacto. Yo creo que un poco la terminología va en esa dirección, ¿no? Apelar a la conciencia de la gente de una manera más emocional. Bien, lo que ocurre es que también quizá debemos tener un poco de cuidado, ¿no? Porque hablamos de tantas emergencias, ¿no? Emergencia hídrica, emergencia migratoria, emergencia sanitaria, que quizá las personas perdemos un poco el matiz de lo que es realmente emergente, prioritario. Bueno, te quería preguntar, Emiliano, por la palabra sostenibilidad. Que nos expliques de la mejor manera posible, de una manera muy clara, qué es la sostenibilidad. Algo que parece muy nuevo, que se ha incluido, que está en nuestro lenguaje diario, que es además una palabra que se usa y que es maravillosa para el mercado en general, ¿no? Cuando algo es sostenible es automáticamente bueno y que quizá pierde un poco su uso y que no es una palabra tan nueva. Pude leer que es una palabra que tiene su origen en un jurista alemán que hablaba de la deforestación de los bosques en el año 1713 y yo pensé que era algo realmente novedoso. Cuéntanos qué es la sostenibilidad. Bien, existen varios conceptos para esta palabra, ¿no? Al principio, como a ti te gustan también las palabras, sostenibilidad viene de su raíz es sostener, ¿no? Que es mantener. Hoy en día, bien dicho por ti, se ha utilizado tanto esta palabra que efectivamente perdió, en mi punto de vista, su valor. Pero hay dos conceptos que a mí me encantan, que el primero es todo que nosotros vivimos en esta sociedad y que sea posible de crear condiciones favorables para que las próximas generaciones tengan condiciones de vivir y que tengamos que crear motivos para darles esta sustentación de vida en estándares de vida tales como el nuestro, quizá mejor, estaría vinculado a la sostenibilidad. Y sobre el punto de vista empresarial, hay otro concepto que a mí me gusta mucho, que hubo una transformación que las empresas, desde el principio, cuando empezaron a ser, o sea, saliendo de la historia del artesano, pasando por la revolución industrial y organizándose como grandes transformadoras, ¿no?, de productos, el enfoque principal, hace siglos, era el financiero. O sea, transformo, vendo y hay una acumulación financiera. Y llegó un punto, a finales del siglo pasado, que la academia empezó a tratar la sostenibilidad en un punto de equilibrio entre la generación de valor financiero, la generación de valor para las personas y la generación de valor para el medio ambiente, para el planeta. Cuando se encuentran essas três esferas, chamemos assim, encontramos o ponto de equilíbrio, que seria o ponto sostenible. ¿Y crees que en este momento nuestro presente es sostenible? Yo creo que nosotros estamos a camino de una sostenibilidad más amplia, pero hoy en día hay mucho trabajo que hacer. Hablamos de que caminamos hacia una transición ecológica y fíjate que otra vez me voy a las palabras, ¿no? Es contradictorio, ¿no? La transición es cambio y la sostenibilidad es, si no entiendo yo mal, es como tratar de mantener nuestro modelo de vida sin perjudicar, ¿no? Sin perjudicar, pero estamos manteniendo, ¿no? Sustentando. Sostenibilidad es sostener. Sí, pero ahí el enfoque tiene que ser en el planeta, ¿no? Es sostener la vida sobre el planeta con recursos que están disponibles. Bien, bien. Nuestra economía, nuestros hábitos de consumo están transformando el planeta. ¿Podemos seguir creciendo a esta velocidad crucero que estamos llevando a cabo? O dicho de otra manera, ¿no es nuestro actual sistema capitalista algo totalmente negativo para nuestro planeta y qué vamos a hacer? El sistema capitalista tiene sus beneficios y maleficios, por supuesto, ¿no?
si miramos el sistema capitalista sobre la óptica de que ha proporcionado un cambio de estándar de vida y de la salud y de disponibilidad de recursos materiales para la humanidad, es increíble. Pero una creciente del sistema capitalista, que es la generación de valor y la concentración de valor en las manos de pocas entidades o de personas, esto efectivamente es malo. Lo que es interesante también es que el sistema capitalista es una invención humana. Y por lo tanto todavía no hay un sistema que venga a sustituir el sistema actual para que pudiéramos continuar teniendo condiciones de vivir bien. Por lo tanto, ahora, como había comentado, ¿no? La transición ecológica pasa también por una revisión del sistema financiero, llamemos así. ¿Cuál es el modelo futuro? Nadie sabe. Hay estudios serios en determinadas universidades que están proponiendo cosas y que no son los dos sistemas que existen hoy. No son. Es algo nuevo, que todavía no estamos allá. Bueno, pues habrá que ver y estar atentos y esperar. Armand, hay muchas veces que se niega, que se financia la duda sobre el cambio climático, que yo creo que es evidente a nivel científico, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Quizás sea porque los que lo niegan dicen que la Tierra, que estaba aquí mucho antes que nosotros, ya ha pasado por muchos cambios climáticos, ya ha pasado por al menos 8 avances y retrocesos glaciales. Y creo que fue hace unos 11.700 años que la última glaciación dio origen a nuestra civilización y a nuestro clima moderno. ¿Qué diferencia hay entre los cambios climáticos que hubo, que entiendo que eran como una pequeña modificación, ¿no?, en la órbita de la Tierra, ¿no?, que recibían, no sé, un poquito más de sol o menos de sol? ¿Qué diferencia hay entre esos cambios climáticos y este? ¿Por qué este es tan importante? Es cierto que cambios climáticos ha habido muchos a lo largo de la historia de la Tierra. Igual esos 8 que mencionas son los más importantes o que han tenido unas consecuencias de extinciones masivas, etcétera, ¿no? También es cierto que la última glaciación terminó hace 11.700 y empezamos el Holoceno, que es el periodo interglaciar actual, ¿no? A pesar de ello seguimos teniendo casquetes, ¿no? Sigue habiendo hielo sobre la Tierra de momento. Entonces, ¿qué le hace diferente este cambio climático a los anteriores? Las causas de los cambios climáticos son multifactoriales. Hasta ahora había habido causas naturales, ¿no? Y pues cambios orbitales, cambios de las placas tectónicas, cambio de la intensidad del Sol, el propio vulcanismo de la Tierra. Hay diferentes factores naturales que afectan al clima, ¿no? La propia variabilidad interna estocástica del sistema climático, de la atmósfera, todo eso cambia el clima. Lo que hace diferente el cambio climático actual es que nosotros también intervenimos, ¿no? Y, en este caso, a una mayor escala, que son los factores naturales. El cambio climático actual, la subida de temperaturas y los cambios que han habido en el último siglo, en los últimos 150 años, no se pueden explicar solo por causas naturales. El efecto humano es evidente, ¿no? Es evidente que hay cambio climático, la ciencia dice que hay cambio climático, eso es indudable, y las causas de este cambio climático, sobre todo, son el incremento de gases de efecto invernadero, y los principales productores de gases de efecto invernadero somos nosotros. Ha habido gases de efecto invernadero a lo largo de la historia de la Tierra siempre, ¿no? Y han habido oscilaciones de esos gases de efecto invernadero. Pero lo que hace el momento actual diferente es que ahora los producimos nosotros y además a una velocidad sin precedentes, ¿no? Antes pues se producían cambios climáticos a escala de cientos de miles o incluso millones de años y ahora se está produciendo a escala de siglo. Entonces eso es muy diferente, claro. Un cambio que además todo este cambio, esta velocidad de crecimiento, estamos hablando de 300 años. Los últimos 300 años. Sí, menos. Vamos, bueno, desde menos, la revolución industrial. Desde la revolución industrial, ¿no? sí, desde la revolución industrial. Hablabas, ahora que ya mencionas esa emisión de CO2, ¿no? Hablemos de energía. Quiero hablar con vosotros de energía. Si vamos a poder avanzar hacia un futuro 100% renovable y sobre todo quiero tener vuestra opinión muy en particular sobre ese auge que están teniendo las energías nucleares, ¿no? Que hay, porque en el mundo en general, no sé si me equivoco con lo que voy a decir, me corregís si lo hago, lo que tenemos claro es que tenemos que descarbonizarnos. Eso está claro. Pero hay países, por ejemplo, que están apostando fuerte o apostando de nuevo por un renacer de la energía nuclear.
y aunque todos tenemos en nuestro imaginario Chernóbil en el 86, Fukushima en el 2011, sí que es cierto que está habiendo países que están apostando por esto, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Vamos a caminar hacia un futuro 100% renovable? ¿Es posible? Yo creo que sí, y la esperanza es esta, ¿no? La descarbonización principalmente tiene que estar enfocada en la parte de generación energética, que es lo que mueve el mundo finalmente. Hay un camino sobre las renovables que ya conocemos, claro, que es la hidráulica, la eólica y la fotovoltaica, que son bastante importantes. Incluso España es uno de los países más desarrollados en ese sentido, que está muy bien. Pero son energías que no son capaces de dar una respuesta rápida. Quiero decir, la fotovoltaica está generando energía cuando tiene sol, la eólica cuando tiene viento, y la cuestión es, ¿qué hacemos con eso? Ocupa mucho espacio, mucha área, diferentemente de la hidráulica y efectivamente de las termoeléctricas, ¿no? La cuestión finalmente es, ¿cuál es la otra energía que existiría hoy para cumplir con esta elasticidad entre demanda y oferta que es necesaria para contemplar las demandas diarias que cambian? O sea, la gente está durmiendo por las noches, menos, ahí vienen los trenes, viene la actividad del día a día de las personas, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, también es una gaussiana de consumo aproximadamente, ¿no? Yo creo que la salida es nuclear. Ahora, la nuclear asusta mucho. Nosotros tuvimos muchísima mala repercusión de los accidentes, ¿no? En Japón, después del otro en la Rusia, Ucrania, o seguramente la Unión Soviética. Pero también hay tecnologías hoy en día de plantas nucleares muchísimo más seguras, con combustibles que no emiten tanta radiación y que fueran más flexibles, quiero decir, menores. No es necesario construir una nuclear de un tamaño inmenso que va a tener más riesgos por si acaso pasa algo, ¿no? Claro. ¿Qué opinión tienes tú de las energías nucleares? Yo no soy experto en energía, en recursos energéticos, ¿no? Hombre, yo lo que veo es que el futuro son las renovables, sin duda, ¿no? Yo seguiría apostando por las renovables porque necesitamos un planeta con un índice mayor de descarbonización, ¿no? Eso es evidente, porque si queremos parar el cambio climático, o como mínimo ralentizarlo, necesitamos dejar de emitir las cantidades de dióxido de carbono que se están, y otros gases de efecto invernadero, pero sobre todo el dióxido de carbono, hay otros gases como el metano que puede tener más capacidad de calentamiento, pero las emisiones son mucho menores. O sea, lo que es muy grande es el dióxido de carbono, que además la gran emisión de ese es para generar energía, ¿no? Como decía Emiliano. Entonces, me pregunto a veces a mí mismo, y esto es opinión, no es que yo sepa del tema o que sea un estudioso, es si necesitamos tanto consumo energético. El consumo energético yo creo que es muy elevado. Es verdad que la energía es lo que mueve el mundo, desde luego, en eso estoy de acuerdo, pero igual habría que cambiar un poco el modelo de consumo para buscar un balance más equilibrado del consumo energético, y si no, como mínimo, más equitativo, ¿no? Quién consume, cómo consumimos, etcétera. Por lo que hablamos de las nucleares, que es a lo que me has preguntado directamente, es verdad que las nucleares pues tienen mala prensa, mala reputación. También es verdad que generan, por lo que yo tengo entendido, generan desechos, que luego hay que hacer algo con esos desechos, ¿no? Nucleares, por lo tanto hay residuos nucleares, entonces hay que ver qué se hace con eso, y es importante, ¿no? Pero también es verdad que la tecnología ayuda a avanzar, a que sea una cosa más limpia, menos peligrosa. Y bueno, al final, como todo, pues igual el equilibrio, en el equilibrio está la gracia. Pero yo apuesto por un futuro renovable, desde luego. 100% renovable. Tuve curiosidad y leí que en España el 50% de la energía nos viene de energías no renovables, en un 30% están las energías verdes y en un 20% la energía que recibimos viene de la nuclear, de la energía nuclear. Hay 413 reactores en 31 países y hay países que se están ya como Estados Unidos, China, Francia, planteándose la construcción de nuevas plantas, y tenemos el caso también de Alemania,
que con lo que pasó en 2011 pues decidió acelerar el cierre de sus nucleares, pero que ahora se ha encontrado con el problema de que está tirando muchísimo de carbón y está emitiendo más gases de efecto invernadero, ¿no? Esto es hay que encontrar una solución, pero sí que es cierto que ojalá caminemos todos hacia esas renovables que, como tú decías, Emiliano, el problema que tienen quizá es que no siempre sopla el viento, no siempre hace sol, y lo que esperamos es que las tecnologías avancen lo suficiente también para el almacenaje, todo esto que estamos ahí trabajando. Hablemos de agua porque, pues no sé, pensando en la novela, estábamos hablando de que esto se ubica en la Amazonía y que la Amazonía está el río más largo y más caudaloso del mundo, y ahí hay miles de personas que no tienen acceso a agua potable, ¿no? El 70% de nuestro planeta es agua, nosotros somos agua, lo he dicho antes, y si nos escurren somos un charco, si nos escurrieran, ¿no? Pero la cantidad de agua disponible en el planeta dulce es un 2%. Hay ya grandes fondos de inversión, como por ejemplo BlackRock, que tiene, que invierte en fondos de agua. Yo os preguntaba antes y quiero volver a preguntaros si llegaremos, si nos vamos a pelear por agua, si nos estamos peleando por agua, si tenemos un problema de abastecimiento, porque lo que sí que creo es que el cambio climático está produciendo un cambio en el ciclo del agua. El agua que existe en el planeta está en un circuito cerrado, ¿no? Entonces, efectivamente, como dices tú, hay muchísima agua, pero la cuestión es si es viable y está disponible. Viable en la cuestión de estar disponible cerca, porque 1 litro de agua pesa 1 kilo de agua, 1 kilo de masa, perdón, ¿no? Y transportarlo es caro. Entonces la cuestión empieza con la viabilidad local. Después es si este agua puede estar potable. Yo soy un creyente, por tener formación tecnológica, soy un creyente que las soluciones e innovaciones que están ya desarrolladas son las vías de disponibilización de recursos, sean recursos energéticos, sean recursos hídricos. La cuestión es que son caros. Hoy en día, todavía, en el modelo que existe, que es básicamente capturar aguas superficiales, algunas veces agua de pozo o manantiales, bombearlas para arriba, ya están prácticamente limpias. Tú tienes que hacer efectivamente un tratamiento, meterlas en una tubería y distribuirlas a una población que cada vez está más concentrada. Eso es otro problema, ¿no? En países desarrollados tienen menos gente distribuida en pueblos y mucho más gente acumulándose en grandes ciudades por cuestión financiera, por cuestión de disponibilidad de empleo, por comodidad y confort. Entonces, efectivamente, tu punto es súper relevante porque hay que producir más agua potable concentrada en determinados sitios. Y sobre el último punto tuyo, si vamos a pelear por agua, creo que no llegaremos a eso. Porque nuestras peleas entre nosotros como humanidad tienen otras vías de conflictos previas. Y que ya tenemos, tristemente. ¿Quieres decir algo sobre esto? Bueno, básicamente que es verdad que estamos en un circuito cerrado, pero ese circuito cerrado cambia, ¿no? De esa disponibilidad, es lo que dice Emiliano, ¿no? De cómo vamos a tener la disponibilidad de ese agua. Ese agua va a estar ahí, pero vamos a poder disponer de ella. El cambio climático también afecta, ¿no? Si se calienta la atmósfera, tiene más capacidad de retención de agua, ¿no? Y entonces esa agua que está en la atmósfera pues no está disponible de inmediato, no está en esos manantiales o en esos acuíferos, ¿no? Entonces no tenemos esa disponibilidad. Y cuando el cambio climático lo que también provoca es cambios en los patrones de precipitación, en los patrones de lluvia. Cuando llueve pues es una lluvia mucho más torrencial, los suelos están más secos, empapan menos, hay más periodos sin lluvia, ¿no? Hay sequías. Pues en la península ibérica somos perfectamente, incluso en Galicia, ¿no? La gente se piensa que en Galicia no hay sequía. Galicia hay sequía. Igual no es lo que entendemos por sequía meteorológica, que tiene que estar mucho tiempo sin llover, pero sí que Galicia, el subsuelo de Galicia es granítico, no es como en el Mediterráneo, como en el resto de la península ibérica, que son rocas calizas, que generan fenómenos kársticos que se llaman, que son cuevas subterráneas donde se acumula el agua. Aquí en Galicia hay muy poca agua de subsuelo, es toda superficial. Entonces, a la que deja de llover, quedamos sin agua.
no hace falta tanto tiempo sin llover como en el Mediterráneo, ¿no? Entonces es un factor a tener en cuenta. El agua si llueve más torrencialmente, pues eso, los suelos no empapan y por lo tanto es un problema, ¿no? El cambio climático y la disponibilidad de recursos hídricos. ¿Hasta qué punto? No lo sé, ¿no? Pero que es un tema a tener en cuenta, está claro. Me ha llamado la atención ahora, no sé por qué me ha venido esto que hablabais también de la distribución, ¿no? Porque no sé dónde he escuchado que, por ejemplo, uno de los grandísimos problemas que tiene la humanidad es el hambre, ¿no? Creo que es además uno de los primeros objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Y no sé dónde escuché, corregidme si me equivoco, que, por ejemplo, nosotros producimos una cantidad. Bueno, de hecho, producimos muchísimo y tiramos muchos alimentos a diario. Entonces escuché a alguien que decía, el problema no es la comida, no es la producción, el problema es la distribución. Me llamó mucho la atención, ¿no? Con la distribución de esto que comentabais. Quiero leeros algo. Salió publicado en un estudio en Nature en el año 2020 y dice así: todo lo que hemos producido, cemento, metal, plástico, asfalto, ladrillo, ya pesa más que los seres vivos del planeta. Voy a preguntarte, Emiliano, por el plástico. Sé que te preguntan mucho y yo pues vuelvo otra vez a las palabras, te digo plástico, recurso o residuo y tu opinión, que sé que la tienes y es contundente. ¿Qué hacemos con el plástico? ¿Está demonizado el plástico? Sin duda. Solo empezar a abrir los oídos, que hay mucho ruido, ¿no? Y todo que tenga que ver con sostenibilidad hay mucho ruido. Y la verdad, separarlo, como comentamos desde el principio de nuestra conversación aquí, es ¿a dónde voy? ¿Me asusto? ¿Me escondo? ¿No? O lucho, o tengo esperanza o desesperanza. Yo creo que nosotros no tenemos que tener miedo de materiales. Por ejemplo, los materiales, hablamos de las usinas nucleares, materiales radioactivos, ¿son buenos o malos? Bien, si tú lo controlas bien, tiene tecnología, puedes generar energía eléctrica, estás seguro, desde que hecho con tecnologías más modernas y materiales radioactivos que no tengan tanta potencia, yo entiendo que estarían básicamente bastante seguros. Pero también producen bombas atómicas. Entonces, la cuestión no es el material. El plástico es uno de los materiales más increíbles que hay, porque nos dio una capacidad tremenda de desarrollo de productos que están en nuestro día a día, están en nuestros coches, están en el mobiliario de nuestras casas, están en las propias casas, en las ventanas, están en todos los sitios y por lo tanto traigo un nivel de confort y de calidad de vida que otras generaciones no han alcanzado de ninguna manera. Y hay otra contribución del plástico que es importantísima, es sobre la disponibilidad de alimentos. O sea, los alimentos en distribución y conservación solo están disponibles en tiempo de vida porque están recubiertos de plástico. Pero entonces entra una cuestión, tenemos que convivir con el plástico y efectivamente vivir con montañas de residuos que generamos. No, la cuestión es usarlo con sabiduría, usarlo en productos y servicios que efectivamente puedan durar mucho y cuando no es así, que tengamos condiciones de recuperarlo y reintroducirlo en nuevos productos. Eso sí, que llamamos y salimos de la famosa, ¿no?, economía lineal, que estamos tan acostumbrados, que es vamos a la naturaleza, que provee recursos, sacamos, la transformamos en productos básicamente, utilizamos muy rápido y desechamos. Eso está mal. Lo que existe una teoría y ya está siendo puesta en práctica, que básicamente es, podemos transformar productos, pero reutilicemos los materiales que ya hemos utilizado, reintroduciendo en las cadenas productivas, que básicamente es hacer con que el plástico vuelva a ser plástico de nuevo y reutilizado. Y hay tecnologías para eso disponibles. Algunas de ellas están ya muy difundidas, otras menos. Pero de nuevo, las vías de trabajo y solución están. La cuestión es económica. Tiene que llegar un día donde estará más caro utilizar el plástico sacado del petróleo, que fue polimerizado por primera vez, que efectivamente reintroducir como material ya disponible.
Aprovecho, ya que estamos hablando de esto, y quiero irme a tu casa. Quiero que me cuentes un poquito, porque recuerdo cuando llegó a mis manos vuestro no-pack. Los escuchantes, no sé si saben de lo que estoy hablando, de esas cervezas que se abren así, con plástico, que no hay anillas. Me comentabas antes que vosotros jamás tuvisteis las anillas de plástico. Eso está bien. Que me cuentes un poquito cómo es posible, cómo se hace posible que una empresa sea altamente sostenible y a la vez sea altamente competitiva. Antes nos has dicho algo que a mí me ha dejado, pues, digo, uy, ¿qué titular nos da tan bueno, ¿no? Me has dicho que es mucho más barato ser sostenible. Explícanos esto. Hay la cuestión del barato y hay la cuestión de ser responsable y mantenerse vivo como empresa, en el presente y en el futuro, ¿no? Nosotros trabajamos con principios de ecodiseño, entonces vamos a enfocar nuestra conversación ahora en la parte de envases. Y en nuestra línea de trabajo, todas las veces que tenemos nuevos productos siendo desarrollados para lanzamiento en mercado, o mismo sobre la óptica de mejora continua de determinados envases, nosotros empezamos con un análisis de qué tipo de parte del envase que no es necesario tenerlo y lo eliminamos. Entonces eso ya es una mejora, porque a partir del instante que eliminamos una parte del envase, ya dejamos de sacar este recurso de cualquier sitio que sea que ya fue utilizado una vez o sea un recurso que vino por primera vez de la naturaleza. La segunda es hacer con que cada vez más tengamos contenido de material reciclado en nuestros envases. Y aquí os doy un ejemplo. Nuestras botellas de plástico de agua mineral contienen 100% de material reciclado, o sea que ya fue utilizado un día por otros productos, ¿vale? Tenemos 60% en vidrio, tenemos 50 y algo por ciento en aluminio, 100% en cartón. Y cada vez queremos e invitamos a nuestros proveedores a darnos soluciones técnicas en este camino. La tercera es lo mejor que utilizar de una vez un envase, esperar que entre en toda la cadena de reciclado o reciclaje, ¿no? Sería hacer con que el envase retorne a mí mismo. Por lo tanto, la cerveza que vendemos, más de 60% están en envases reutilizables y retornables, que son los barriles y que son las botellas de vidrio que consumimos en los bares. Por lo tanto, esto también es una señal de economía circular. Bien. Armand, quiero preguntarte por los refugiados climáticos. Me voy a ir a un tema totalmente diferente. La verdad es que tenemos un tiempo muy limitado y todo esto da para mucho más. Pero cuando hablamos de cambio climático nos quedamos muchas veces en las lluvias, en las sequías, en las danas, en los fuegos, y el cambio climático tiene muchos pies. Uno de ellos podría ser que precisamente dentro de unos años, ya está pasando, pues el cambio climático produzca lo que conocemos como refugiados climáticos. ¿Cómo ves esto? Pues lo veo como que es normal que pase esto, ¿no? El cambio climático, hemos hablado de un calentamiento global, se mide a nivel global y a nivel de tierra pues se está produciendo un calentamiento, ¿no? Y está cambiando el clima, pero luego hay zonas de la Tierra donde está afectando más por diversos motivos, ¿no? Hay zonas donde la temperatura sube más que otras, depende de su situación y las condiciones que se dan allí, pero luego también hay gente que puede... o hay sociedades, ¿no?, que podemos estar más o menos preparadas al cambio climático. Es decir, tenemos medidas, pues yo que vengo de Cataluña, o aquí cada vez más también, pues hay aires acondicionados, ¿no? Hay diferentes tipos de confort que te permiten llevar mejor pues este cambio climático. Hay otras zonas donde no se dan esas oportunidades, ¿no?, de poder convivir con ese cambio climático. Entonces la gente, para intentar mejorar su vida, pues tiene que migrar, ¿no?, hacia zonas donde las condiciones climáticas sean más favorables, ¿no? Esto se complica un poco porque a nivel legislativo creo que todavía no hay no se habla mucho de este tipo de migración, pero es compleja. Estamos hablando, me hablabas antes, por ejemplo, de la subida del nivel del mar, ¿no? Se está comiendo
la tierra, se está comiendo muchas zonas, ¿no? Estamos hablando de la gente de las islas del Pacífico que están perdiendo su hábitat por esto, ¿no? Es otra, claro, una de las consecuencias del cambio climático es la subida del nivel del mar, ¿no? Que se produce por el deshielo en zonas terrestres. ¿Qué quiero decir con eso? Que el mar o el océano cuando está helado, esos icebergs que vemos, eso no contribuye a la subida del nivel del mar, pero sí que el deshielo que se produce en Groenlandia o en la Antártida, que está sobre el continente, sobre esa masa de tierra, ese deshielo es el que contribuye a la subida del nivel del mar. Además, también la propia dilatación del agua, ¿no? Cuando un cuerpo sube de temperatura, se dilata, pues el agua igual, ¿no? Hay una dilatación y el espacio que ocupa es mayor, por tanto, hace que suba el nivel del mar. Eso se conoce como pues, retroalimentación positiva o feedback positivo, y eso, pues, con un motivo y otro motivo se suman y las consecuencias son mayores. La subida del nivel del mar pasa un poco como el 1,5 grados ese de temperatura. No, claro, ha subido pues 10 centímetros, sube 10 centímetros. 10 centímetros es algo, no, es muy poco, ¿no? Así, visto como 10 centímetros de subida del nivel del mar es muy poca. ¿Qué pasa? Que mucha de la infraestructura está preparada no para esos 8 centímetros o 10 centímetros que pueda subir el nivel del mar, sino que está preparada para cuando estaba en cota cero. ¿Esos 10 centímetros afectan? No. ¿Qué afecta? Cuando hay, por ejemplo, un temporal. Claro, cuando hay mar de fondo, hay un temporal y que se produce la llegada de o mareas vivas o cosas así, ya no parte de la cota cero, parte de la cota 10 centímetros y por lo tanto va a tener más facilidad a superar esas barreras o afectar, y otra vez nos encontramos en que esos extremos se ven afectados por ese cambio en la media, ¿no? Entonces sí, ese es un problema. También se da, yo qué sé, aquí en Galicia, ¿no? Se habla, no, ahora Galicia será refugio climático, ¿no? También, yo, de todas maneras, yo ahora en mi proyecto de investigación, ¿no? Financiado por el Ministerio, pues va sobre un poco lo que yo llamo la mediterraneización de Galicia, ¿no? Es un término que ya se acuñó hace mucho tiempo, ¿no? La mediterranización de un clima que no es mediterráneo, ¿no? Y entonces nosotros estudiamos que si en los últimos 11.700 años, ¿no? Durante el Holoceno, ese límite mediterráneo-atlántico, clima mediterráneo, clima eurosiberiano, clima atlántico, ha ido cambiando, ¿no? Ha ido cambiando ese límite, cuando Galicia tenía un clima más mediterráneo, cuando menos. Ahora, antes en la conversación hablábamos, ¿no? Que yo he preguntado allí al público, ¿pero en Galicia llueve más o llueve menos? Y la gente decía, pues llueve menos, más. La gente solía decir, y sí, ¿no? Y la verdad es que la cantidad de lluvia es un poco menor, pero no es mucho menor. Lo que llueve es diferente, ¿no? Cambian los patrones de lluvia un poco más como el Mediterráneo, ¿no? Estaciones más secas y lluvias más intensas cuando llueve. También se me preguntaba a veces, no, pero ¿podemos llegar huracanes aquí a la costa de Galicia? Bueno, pues pueden, ¿no? Va a cambiar, ¿no? Y si la atmósfera tiene más capacidad de almacenamiento de agua y eso luego va a aguantar más tiempo el transporte en el océano, y puede ser que lleguen fenómenos más extremos aquí también. Y eso todo ligado con lo de refugiados climáticos, ¿no? Pues que la gente busca mejores condiciones de vida, es normal. Me he ido a ese tema porque precisamente los indios Shuar, que son la población indígena más numerosa, el pueblo indígena más numeroso del Amazonas, se está teniendo que ir, quizá por la actividad de las empresas extractivistas, también por el medio ambiente, pero está teniendo que dejar su hábitat, ¿no? Y esto ya pasaba, pues bueno, está pasando y ya pasaba hace mucho tiempo, ¿no? Vuelvo a las palabras, ayudadme, os doy 3. Superpoblación, superconsumo y huella de carbono. Venga, ayudadme, Emiliano. Somos muchos y consumimos mucho y nos hemos inventado mercadotécnicamente, me parece a mí, la huella de carbono, que está muy bien, que es una calculadora, es un instrumento para medir pues, la cantidad de gases de efecto invernadero que emitimos en función de la actividad que realizamos, ¿no? Pero que es algo que se inventó British Petroleum. A mí me parece una tremenda paradoja. Cuéntame. Os vuelvo a repetir, superpoblación, superconsumo, huella de carbono. Decidme. Están todos interconectados, ¿no? Y otros temas más. Eso me hace lembrar la experiencia vivida por mí en mi máster en Estados Unidos, que seguí una línea para aprendizaje más profundo de la sostenibilidad, y entro en la clase del profesor John Sterman,
que es un experto en sistemas dinámicos, hablando de sistemas dinámicos sobre el calentamiento global. Entonces, entre el profesor empieza a dibujar en el cuadro blanco, metió en una cajita central calentamiento global, empieza con los loopings, ¿no? de refuerzo positivo y negativo. Entonces, por ejemplo, población está creciendo. Cuanto más crece la población, más impacto en calentamiento global va a tener. Economía, la economía crece. Puedes mirar desde la década de 1900 cuánto dinero había disponible, el tamaño de las economías, se ve que la gente gana cada vez más. También es verdad que hay concentración de dinero o de recursos financieros en manos de pocas personas, pero efectivamente hay mucho más gente que entró en la clase media y empieza a tener condiciones de vida más favorables, ¿no? Cuanto más crezca eso, más consumo tenemos, más impacto sobre el planeta. Después tiene la capacidad de la propia Tierra de auto-recuperarse. Esto es un feedback que cuanto más la Tierra pueda hacerlo, mejor. Entonces va a disminuir el calentamiento global. Las tecnologías que tanto hablo yo, cuanto más rápido sea posible meterlas, menos problemas vamos a tener en calentamiento global. Y empezó el profesor a demostrarnos en sistemas, modelos matemáticos. Y había otros, que ya no me acuerdo. Pero efectivamente empieza, si crezco tanto de población y mantengo constante las otras variables, o si crezco de 5%, 10%, ¿verdad? Y la verdad es que todos los modelos llegaban a un colapso. Y la clase quedó súper sorprendida y yo salí de verdad depresivo. Yo pensé, ¿qué hago yo aquí, no? Pero ha dicho, la próxima clase vamos a explicar. Y la verdad es que hablando efectivamente de una concienciación de la gente sobre patrones de consumo, si fuera posible eso, y que la gente pudiera tener políticas y una distribución de soluciones tecnológicas en una determinada velocidad, quizás más rápido de la que tenemos hoy, y no estoy hablando de Europa, estoy hablando de nivel mundial, y que este planeta tiene recursos suficientes para dar abasto a 10.000 millones de personas, considerando que cada una de ellas pudiera tener un techo, educación, salud y alimentación. Entonces hay esperanza. La cuestión es cómo nosotros, como humanidad, nos concentraremos en proveer dichas soluciones o dichas políticas para que efectivamente no tengamos problemas muy gordos por delante. Bueno, estamos un poco también quizá refiriéndonos, ¿no? En el año ya 2015 ya los países se preocuparon de esto, ¿no? Creo que ya es muy importante y es muy esperanzador preocuparnos, decías antes tú también, Armand, y ocuparnos, ¿no? Tenemos ahí delante la Agenda 2030 con 17 objetivos claros que afectan, pues eso, que nos hablan de que nos tenemos que descarbonizar, pero también hablan sobre todo de justicia, de igualdad, hablan de alfabetización, hablan de, sobre todo el principal, que no tengamos hambre en el mundo, ¿no? Y bueno, estamos ahí en el camino, ¿no? Estamos ahí luchando por ello, con lo cual no debemos hacer mucho caso a Elon Musk cuando dice que la humanidad está perdida. ¿Qué opinas tú de eso, Armand? Bueno, yo primero haciendo referencia a lo que decía Emiliano, ¿no? Que las recetas o las soluciones las tenemos, vemos que es posible, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es tomar esas medidas, remangarse, ¿no? Y ocuparse de eso, ¿no? Y pues a veces tomar medidas que a lo mejor pueden parecer impopulares, pero hay que tomar esas medidas, ¿no? Para intentar solucionar el problema que tenemos ahora mismo con el cambio climático y con el modelo, ¿no? de consumo, de vida que tenemos, ¿no? Habría que tomar medidas que ya sabemos cuáles son en cierto medidas, modo, ¿no? Entiendo, individuales, corporativas y estructurales también. Evidentemente, ¿no? hay que tomar medidas individuales, pero sobre todo yo creo que son medidas más estructurales, más de políticas, ¿no? Llevar a cabo políticas, pues antes también salía en la tertulia la capa de ozono, ¿no? Que es un ejemplo de ahora se ha solucionado el problema, el agujero de la capa de ozono. ¿Por qué? Porque en su momento se sabía cuál era la receta para que dejase de crecer y se cerrase, y se aplicó con medidas que a lo mejor fueron impopulares o había cierta controversia, pero en cambio se tomaron
y han funcionado, pues igual ahora hay que hacerlo porque la receta la tenemos, ¿no? Entonces es importante tomar esas medidas y cambiar. Repíteme lo de Elon Musk porque sé lo que ha dicho, pero quiero el término exacto de lo bueno, que... da por desahuciada a la humanidad. Bueno, pues yo pienso, lo que primero que me viene a la cabeza cuando tú dices eso, ¿no? Él es humanidad, se da por desahuciado a él mismo, no lo sé. No lo sé, yo no lo creo, yo en ese sentido creo que, bueno, acciones se pueden hacer a nivel colectivo, a nivel individual, acciones como lo que estamos haciendo hoy en día, ¿no? Ahora mismo aquí. Antes empezaba la tertulia hablando del amor a la naturaleza, ¿no? De lo importante, y ahora también, por ejemplo, el viejo Bolívar, ¿no? Que en la novela de Luis Sepúlveda, que yo creo que es una imagen de amor hacia la naturaleza, sí. Hacia la naturaleza, y por eso tiene esa conciencia, ¿no? Pues nosotros igual tenemos que tomar medidas de educación, de educación ambiental, ¿no? De volver a ese amor a la naturaleza, a la preservación de la naturaleza, pero desde los sentimientos, ¿no? Desde las emociones, desde ese darle el valor, aunque no sea monetario siempre, pero el valor que tiene la naturaleza, ¿no? Y por tanto yo creo que si hacemos ese paso, hacemos ese clic, yo no conozco a este señor, lo conozco de oídas, ¿no? Pero yo creo que no nos tenemos que dar por desahuciados, ¿sabes? Yo creo que tenemos que tener esperanza, porque además Emiliano lo ha dicho, se sabe, hay recetas, el profesor, su profesor de Estados Unidos, ¿no? Del MIT, lo expresó claramente en esa pizarra y bueno, pues que hay estudios que lo demuestran, ¿no? Que se puede, pero hay que querer también, ¿no? Hay que querer entre todos, y decías que hay que tomar medidas. Yo creo que esto también es una opinión muy personal, ¿no? Creo que no hay que hacer política de la ecología, sino que hay que ecologizar la política y ecologizar a la sociedad, ¿no? Hablábamos al principio de nuestro encuentro de que falta pues formación, información, y desde aquí pues reivindicamos, ¿no? Que haya más debate, que haya más concienciación. Algo cotidiano, algo gracioso que me pasó ayer fue que un amigo me comentaba, pues es que vais a hablar de ecologismo, yo soy una persona que estoy muy comprometida, ¿no? Y me decía, pues tengo mi coche eléctrico, como de esta manera, me compro este tipo de ropa, pero se va a Japón en unas semanas. Entonces, bueno, tenemos también ahí, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿No? ¿Vamos a dejar de viajar? Os pregunto, que sé que os gusta viajar. Bueno, no sé si Emiliano, yo creo que no vamos a dejar de viajar, pero igual se puede viajar de otra manera, ¿no? ¿Es razonable que un vuelo de aquí a Londres, por ejemplo, o de aquí a cualquier país de Europa sea tan barato? Es decir, yo cuando estuve de estancia durante mi tesis doctoral en el Reino Unido, yo tenía colegas que venían a comprar tabaco a España. Ay, madre. Porque le resultaba más barato. Sí. Le resultaba más barato coger un avión, comprar tabaco en España y volverse al Reino Unido que comprar tabaco en el Reino Unido, por ejemplo, ¿sabes? Eso es, hablando de sostenibilidad, eso es sostenible, ese modo de viajar, esa manera de... Yo creo que ahora está mejorando. Yo, por ejemplo, ahora si tengo que ir a Madrid, yo no voy en avión, normalmente voy en tren, ¿sabes? Me resulta más cómodo, rápido, llego al centro de la ciudad. Bueno, se van cambiando, pero eso es una cosa que, fíjate lo que he dicho, me resulta más cómodo, llego al centro de la ciudad, tal. Todos tenemos esa conciencia, o al menos... Yo creo que lo que estamos aquí, ¿no? Tenemos esa conciencia por el medio ambiente, por la naturaleza, pero también tenemos que sacar algo de provecho, ¿no? Como seres humanos, al final yo hago las cosas también porque me interesan de alguna manera. Ya puede ser por estar tranquilo con mi conciencia, para tener la conciencia tranquila, o porque me ayuda, ¿no? Si cojo la bicicleta, pues no solo pues no tengo que buscar aparcamiento, o si cojo la bicicleta, pues ya me sirve para hacer deporte, ¿no? Que haya una compensación de alguna manera, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, para tomar esas medidas, ¿no? A hacer esas acciones y desde luego la educación y el amor a la tierra es importante, ¿no? Educar en esos valores de medio ambiente y de naturaleza. Emiliano, ciérranos con un mensaje de esperanza antes de que os aborde con el Test High, porque me gustaría hablar de más cosas, no tenemos tiempo y quizás os tenga que volver a invitar. Veremos a ver si queréis venir. Ciérranos con un mensaje de esperanza. Vale, bien. Yo
efectivamente tengo esperanza por la propia conducción de mi carrera profesional, ¿no? Yo soy ingeniero mecánico, empiezo trabajando en mantenimiento, en la parte industrial, y de repente me saltan los ojos y tengo unas ganas de empezar a intentar buscar soluciones, porque tengo ganas de ser padre y seguramente la vida va a ser larga, empiezo a mirar alrededor, estoy en Brasil empiezan las cuestiones estas de que la selva empieza a derrumbarse, pienso, caramba, vamos a hacer algo, ¿no? Y la trayectoria es dura porque si estamos hablando aquí hoy, trayendo conceptos que a algunos puede parecer novedoso, imagínate, este es un camino muy largo. Y entonces transformo-me a mí mismo en una persona con una curiosidad inmensa, empiezo a leer muchísimas cosas, empiezo a entender que todo está interconectado, o sea, la economía está interconectada, las innovaciones están interconectadas, el comportamiento humano está interconectado, las necesidades humanas, incluso la moral. O sea, llegamos a un punto de conversación y mi cierre es, también percebemos un cambio moral en la sociedad. Y yo lo veo positivo, ¿eh? Puede ser que las noticias que salten son las que son malas, pero la verdad es que veo un positivismo, yo veo un movimiento, yo veo una creación de conciencia. Y a partir del instante que la conciencia colectiva sale de un patamar A y va a un patamar superior B, todo que está conectado también evoluciona. Y este es el camino que veo. O sea, mis niños tienen un nivel de conciencia que no tenía yo cuando tenía su edad. Yo tengo 50 y pico, ellos tienen 15. Entonces, imagínate cuando estén ellos a los 50. Por lo tanto, todo eso es un movimiento positivo que va agregando y que tiene que generar esperanza. Nos quedamos con eso, nos quedamos con que somos seres ecodependientes, interdependientes, que tenemos esperanza, que caminamos, que el camino es largo, pero estamos ahí. Voy a cerrar, antes de haceros el test high, con una cita del divulgador científico Andreu Escrivá, que me ha llegado muchísimo y que dice así, no sé si textualmente, pero dice así, dice que el cambio individual suma, pero solo el cambio colectivo transforma. ¿Estáis de acuerdo? Vamos a ello. Y ahora sí, vamos con nuestro test high. Venga, Emiliano, empiezo contigo. ¿Qué lees? Ahora mismo estoy con 2 libros, tratando de batallar en ellos. Uno es de Paul Polman, que fue CEO, o ¿cómo se llama aquí? Director, no es director general, consejero ejecutivo. Ejecutivo, así es, de Unilever por 10 años. Y fue una persona que transformó la compañía tratando de sacar el inmediatismo financiero y proponiendo soluciones mucho más sostenibles. Y hubo una transformación muy fuerte en la compañía y trató de ser un modelo. Hoy en día continúa vivo y trató de escribir ese libro trayendo un poco del modelo de liderazgo que dice que nosotros ahora mismo la sociedad necesita de líderes que tengan este enfoque, esta conciencia para dar el ejemplo y traccionar acciones y soluciones más sostenibles. Y trae ejemplos de su vida profesional. Por lo tanto, como estoy metido yo en una organización, eso también es una fuente de inspiración, ¿no? El otro es Peter Drucker, que es un maestro de la administración. Estoy leyendo uno de sus libros que es La gestión de organizaciones no gubernamentales, o sea, del tercer sector. Es un poco para entender, que a mí me pareció interesantísimo porque él trata de proponer soluciones administrativas y de impulsar este tipo de empresas, más o menos en los mismos modelos de gestión en empresas de capital público-privado, ¿no? Empresas que generan beneficios financieros. Entonces, me parece muy interesante. Muy bien. ¿Y qué ves? ¿Nos recomiendas alguna serie, alguna película? O, lo que a mí me encanta de verdad es Star Wars. ¿Y por qué? Porque trata muchísimo de las relaciones humanas en una sociedad que es ficticia, por supuesto, ¿no? En términos tecnológicos mucho más avanzada, pero que sigue con sus dilemas entre bien, mal, quién lo va a hacer, quién no lo va a hacer, y esta colectividad y este esfuerzo en la búsqueda de algo mejor. Entonces, efectivamente, es en la búsqueda de la mejora colectiva, ¿no? Sabes que la ciencia ficción siempre va a la esencia del alma humana, habla de emociones siempre, ¿eh? La ciencia ficción es muy particular, a mí también me gusta. ¿Qué escuchas?
Yo, en los últimos meses, ahora paré un poco, estaba tratando de desarrollar un poquito más mi inglés y metí en podcast de BBC Londres y había capítulos específicos de sostenibilidad, entonces pasaba el tiempo que estoy en el coche, pasaba escuchando ahí 5 o 10 minutos de estos podcasts súper interesantes. De la BBC. Sí. Bien, estupendo. Armand, voy contigo. ¿Qué lees? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué has leído? Además de un viejo. Pues lo último que he leído es un viejo que leía novelas de amor a raíz de esto, ¿no? Estoy releyendo otro escritor chileno. Yo soy muy amante de la literatura hispanoamericana, ¿no? Y estoy releyendo Los detectives salvajes de Roberto Bolaño. Me encanta Roberto Bolaño. El librazo donde los haya. Sí, ¿no? Y estoy releyendo Los detectives salvajes y es que no me queda más remedio que leer artículos científicos, ¿no? A nivel profesional, pues tengo que leer artículos científicos. Pero lo último, estaba releyendo Los detectives salvajes, hice un paréntesis para leer este libro de Luis Sepúlveda que me encantó y que recomiendo a todo el mundo. Otro libro de Luis Sepúlveda que recomiendo es Patagonia Express, que también me encantó cuando lo leí en su momento y bueno, cualquier libro de esto de literatura hispanoamericana, no cualquiera, ¿no? Pero de los grandes escritores de literatura hispanoamericana, pues siempre me hacen compañía, sí. ¿Qué ves? Ahora estoy viendo Black Mirror, la nueva temporada de Black Mirror. Es una serie que me gusta mucho, no sé si habéis oído hablar, sí, pero es también tenemos vista. Sí, pues me gusta y ahora pues hace relativamente poco empezó la última temporada, la pusieron en Netflix y estoy viendo y pues eso, ¿no? Habla de estos dilemas, ¿no? De las tecnologías, del avance de bueno, pues cómo puede ser un futuro tecnológicamente muy avanzado, ¿no? Y los problemas que puede generar o las ventajas, ¿no? Y bueno, me gusta y alguna vez algún capítulo se lo he puesto a mis alumnos, ¿no? de la universidad. He aprovechado y he dicho, mira, hoy vamos a romper un poco las Eso les debe clases. encantar. Bueno, sí, a veces es lo que comentaba antes fuera del podcast, ¿no? Que me piden que vaya más rápido, que lo ponga por 1,5 o 2 y yo digo, pero es que no puede ser y van mucho a la inmediatez y a veces cuando las cosas son un poco largas les cuesta seguir y como mis clases tengo que ir partiendo y hacer algunas bromas ahí en medio para que desconecten y luego vuelven, porque si no 50 minutos o 55 minutos no aguantan. Es muy difícil, sí, que aguanten. ¿Y qué escuchas? Pues soy bastante simple. Mira, una de las grandes contradicciones de mi vida y que me afecta a nivel familiar, ¿no? Con mi mujer es que soy muy futbolero y me gusta escuchar pues en la radio programas de la radio de fútbol, podcast incluso de fútbol y tal, ¿no? Yo entiendo todo lo que conlleva el fútbol y que no siempre es lo mejor, pero a mí me gusta, ¿no? Y al final todo el mundo vive en algunas contradicciones. Y luego escucho la radio en el coche, si cojo el coche o tal, pues programas de radio pues que den en ese momento, ¿sabes? Tanto a nivel local como a nivel nacional. Incluso escucho, yo que no soy de aquí, que soy de pues algunos programas de Cataluña también y poco así variado. Sí, bien, sí. Bien. Bueno, espero que lo hayáis pasado bien. Yo lo he pasado muy bien. Insisto en que tengo mucho que aprender. Me ha encantado hablar con vosotros. Nos faltaría tiempo y nos faltan horas para hablar de un montón de cosas más. Pero bueno, sobre todo espero que lo hayáis pasado bien. Y ahora sí, os esperamos en el próximo episodio, en el episodio 5. Y nos vamos a ir pues a dar la vuelta al mundo en 80 días, porque nos vamos con Julio Verne hablando de ciencia ficción, pues un gran narrador de fantasías y de ciencia ficción. Así que en nuestra mesa hablaremos de libros, hablaremos de viajes y como siempre tendremos a tecnólogos y a humanistas. Abrimos con poesía, abrimos con un poema de Walt Whitman y vamos a cerrar y nos vamos a quedar en casa con este maravilloso breve poema de nuestro Antonio Machado, en la voz de Víctor Barús. Hoy es siempre todavía. Toda la vida es ahora y ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos. Porque ayer no lo hicimos. Porque mañana es tarde. Ahora.
pensando? ¿Sabes lo que estaba pensando? Sí. Que vamos a meter la vuelta al mundo en 80 Yo lo días. pensaba, viajes sostenibles. Viajes ¿no? sostenibles. Y bueno, Sí, seguro, sí. seguro, es que estoy convencida que si se busca, a lo mejor se puede encontrar la huella de carbono que dejó